Señor los bendiga en esta tarde, mis amados. ¿Qué les parece si nos ponemos de pie a darle gracias al Señor? Él es bueno, Él es fiel y Él es digno. Él nos ha permitido vivir un día más. Bendito Dios, gracias Espíritu Santo. Te bendecimos en esta noche. Te damos toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. Tú que estás en tu hogar ahí, conéctate a orar con nosotros en esta hora. Vamos a declarar los cielos abiertos sobre este lugar. Bendito Dios, Señor, te damos gracias. Tú eres bueno, tú eres fiel y tú eres digno, Señor. Manifiéstate en esta tarde sobre tus hijos. Manifiéstate, Señor, con tu poder, con tu gracia. Alcánzalos, Señor, en esta hora. Renuévalos, Espíritu Santo. Renuévalos, Padre. Señor, manifiéstate con sanidad en sus vidas en esta hora. Yo cancelo toda enfermedad sobre tu vida. Tú que estás ahí en tu casa, que estás padeciendo una enfermedad, recibe la sanidad en esta hora. Padre, en el nombre de Jesús, tu mano sea extendida sobre este lugar, sobre tus hijos, sobre aquellos que están conectados en sus hogares a través del Facebook Live. Reciban esta noche el poder de Dios sobre tu vida. Los cielos estarán abiertos sobre tu vida, sobre tu familia. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, manifiéstate ahora, manifiéstate ahora. Señor, cancelamos toda pandemia sobre nuestra congregación, declarando que ninguna más forjada les tocará sobre sus vidas. Hoy yo cancelo en esta hora, cancelo todo ataque del enemigo que quiera levantarse, todo impedimento en esta hora. En el nombre poderoso de Jesús, cubro tu vida con la sangre preciosa en esta hora, en el nombre poderoso de Jesús, y declaro los cielos abiertos en esta hora, cielos abiertos en esta hora, cielos abiertos sobre tu vida en el nombre poderoso de Jesús, y prepáralo para alabarte en esta hora. Aleluya. Dale un fuerte aplauso al Rey en esta hora y prepara tu corazón. Sí, Señor, alabamos, te alabamos. Aleluya. Bendito Señor. Alábelo con todas sus fuerzas. Sí, Señor. Alábelo, alábelo. Dígalo, es tiempo ya. Sí, Señor. Dígalo, declárelo. Sí, Señor. Alábelo con todas sus fuerzas. Llena, 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 llena. Sí, Señor. Tú te mueves aquí, Señor. Tu poder, Señor. Alábelo así en su casa. Fuimos creados para esto. Fuimos creados para adorarle en libertad. Y La en alabanza. esta tarde quiero que tú le adores con toda libertad. Que no Señor. hay límites a tu alabanza. No hay
Sí, Señor. Adórelo. Señor, con todas sus fuerzas. Dígalo. Poderoso. En su casa, adórelo. Alábelo. Muévete aquí, Señor, muévete. Muévete en Uruguay. Cubrimos Uruguay con alabanza. La alabanza rompe todo poder de las tinieblas y abre camino al Espíritu Santo. Alábelo. Sí, Señor. Poderoso. Precioso, Señor. Poderoso Dios. Yo nací con propósito, remanente soy. Fui escogido para estos tiempos, transformada novia de Dios. Me puedo ver en el futuro y me veo mejor de lo que estoy ahora. Nada ni nadie me detendrá. Estoy llamando mi destino ahora. Yahweh revela tu propósito para mí. Dígalo. Plan que escribiste yo quiero ver. Enséñame tu destino, Dios. Yahweh revela tu propósito para mí. Mis oídos abren para poder oír el llamado a mi destino. Sí, Señor. Dance allí en su casa. Dance aquí. A ver los jóvenes. Puedo ver en el futuro y me veo mejor de lo que estoy ahora. Nada ni nadie me detendrá. Estoy llamando a mi Sí, Señor. Yahweh revela tu propósito para mí. Sí, Jesús. El plan que escribiste yo quiero ver. Enséñame tu destino, Dios. Yahweh revela tu propósito para mí. Él está revelando el propósito en tu vida. Para poder oír el llamado a mi destino. Salta, salta, salta. Sí, Señor. Si hay jóvenes en este lugar, tiene que saltar y romper el poder de las tinieblas. Dígale. Sí, Señor. Escucho tu voz que pregunta y con qué seguirás. Si te escuchamos, Señor, somos el remanente.
Los jóvenes. Salsa. Sí, Señor. Allí en tu casa. Sí, Señor. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Dale. Dígaselo. Invoque su nombre. Invocamos su nombre sobre Uruguay. Invocamos su nombre sobre esta casa. Un fuerte aplauso. Sí, Señor. Te alabamos, te adoramos. Precioso Señor. Gracias, papá. Nada que te pueda sorprender, solo un corazón quebrantado una y otra vez. Adórelo con todo su ser. Él es digno. El único digno. Y no hay nada que me enamore más, nada que me apasione más, solo tu presencia, solo tu mirada me hace suspirar. Me inclino Dígaselo. ante ti, Me inclino ante ti, Señor. Rey que perdona multitud de errores. Me inclino ante ti, digno, eternamente. Sí, Señor. Dígaselo. Impresionante y Digno. digno. Dígalo, Él es digno. Solo ante ti, Señor, nos inclinamos. Solo ante ti, Señor. Precioso Jesús. Digno. Precioso Jesús. El único Dios. El único Dios verdadero. El único Dios. Dígaselo. Solo ante ti, Señor. Solo ante ti, solo ante ti. Solo ante ti. Se inclina tu iglesia solo ante ti. No te cambia por otros dioses tu iglesia, Señor. Solo ante ti. Precioso Jesús. No tengo nada para ofrecer, Precioso Jesús. nada que me pueda sorprender, solo un corazón Dígaselo, solo mi corazón, Señor. quebrantado Mi corazón quebrantado. una y otra vez. Sí, Señor. Y no hay nada que me enamore más, No hay nada. Nada que nos apasione más. solo tu presencia, solo
dígaselo. Me hace suspirar, Señor. Precioso Jesús. Dios que perdona multitud de errores, porque su misericordia es para siempre. ¿Cómo no inclinarnos ante ti, Señor? Si puede, si quiere, si está apasionado o apasionada por Él, levante sus brazos tanto como pueda, como para tocar sus pies, como para tocar el cielo, para alcanzar su poder, su amor incondicional y esa misericordia que está allí para sus hijos, para su creación. Un Dios que ama más que nadie. Un Dios que perdona, un Dios de milagros. Si necesitas un milagro en esta tarde, comienza a pedírselo. Comienza a pedírselo, comienza a clamar. Si necesitas un milagro, comienza a pedírselo en adoración. Olvídate de todo tu alrededor. Precioso Mira Dios, los ojos del Rey, precioso Jesús. el único que perdona multitud de pecados. Su misericordia se está renovando aquí. Nos rendimos y decimos: me inclino ante ti, Rey que perdona multitud de errores. Sí, Señor. Me inclino Te amamos, Jesús. ante ti. Sí, Señor. Sí, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, gracias, gracias. Te amamos, te amamos, te amamos. Solo ante ti, Señor, solo ante ti nos inclinamos, Dios. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Jesús. Dele un fuerte aplauso al único digno, al único Rey que perdona, al único digno de recibir toda la alabanza y toda la adoración. Gracias, Jesús. Amén y amén. Podemos tomar nuestro asiento. Si allí en su casa usted se puso de pie para adorarlo y alabarlo, podemos tomar nuestro asiento. Amén. Gloria a Dios. Y hay algo que yo tenía programado y no lo voy a dejar sin hacer. Vamos a el sonido de la alabanza, ¿sí? Vamos a tocar un sonido, no lo tenemos ahora. En persona ya lo vamos a tener. Pero vamos a tocar el shofar para anunciar el poder de su palabra. Amén. Sí, Señor. Dios está convocando a su iglesia. Su presencia está en este lugar. Su ejército está en este lugar. Sus ángeles. El shofar. Precioso Dios. Él está aquí. Él está aquí. Gloria a tu nombre, Jesús. Alabado sea tu nombre, papá. Los cielos se están abriendo sobre Uruguay. Los cielos se están abriendo sobre este lugar, sobre tu vida. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Amén. Gloria a Dios. Dele un fuerte aplauso a su presencia. Amén.
Sí, Señor. Gloria a Dios. Es un hermoso Dios al que adoramos, ¿sí? A nuestro Señor Jesucristo, quien tiene misericordia para siempre por nosotros, ¿sí? Y a veces nos alejamos de Él, a veces nos apartamos, y cuando vamos en otra dirección que no es la de Jesús, no, por lo general le damos la espalda, ¿verdad? Y caminamos en direcciones dándole la espalda a Dios. Y así nos va, ¿sí? Así nos va. Pero su misericordia es para siempre y basta con volver en sí para que Él entonces extienda sus bendiciones, que las tenía ahí retenidas, ¿sí? Para el momento que sus hijos volvieran en sí. Amén. Dispuestos a darnos todo como el primer día que lo seguimos. Amén. Y con esta introducción vamos a ir a un libro, ¿sí? A un libro que habla mucho de eso, ¿sí? Habla mucho de esa misericordia de Dios que es para siempre, ¿sí? En este libro vamos a ver que el pueblo está en cautiverio, ¿sí? Está en cautiverio porque le dio la espalda a Dios y porque dejó de caminar en el camino de los estatutos y de los mandamientos, ¿sí? Y entonces llega y cae en manos de sus enemigos. Amén. Y está un tiempo allí cautivo, está un tiempo padeciendo el cautiverio, la esclavitud, el maltrato, amén, el abuso también, hasta que un día Dios toca a un hombre que no pertenecía a su pueblo, pero que le dio la revelación, ¿sí? De quién era él. Tal vez porque sus hijos o el hijo de Dios que estaba allí junto a ese rey, ¿sí? A ese rey persa, que eran los enemigos que llevaron cautivo y que tenían cautivo, lo llevaron Nabucodonosor, ¿sí? Después Persia conquista Babilonia y el pueblo israelita que estaba en cautiverio de Nabucodonosor pasa al cautiverio del imperio persa, ¿sí? Y está Ciro allí después de el tiempo cumplido del cautiverio y esa misericordia de Dios que es para siempre. Dios se revela a ese rey, al rey Ciro, ¿sí? Un rey que tal vez, mientras yo leía esta porción de la palabra de Dios, que está en el libro de Esdras, ¿sí? Que está en el libro de Esdras, mientras leía, yo decía, ¿será que Esdras, que estaba tan cerca, o Nehemías, que estaba tan cerca del rey de Persia, ¿será que le hablaba del Dios, de su Dios? Y fue sembrando en aquel rey hasta el punto de que Dios pudo entonces revelarle, ¿sí? Y aquel rey fue tocado en su corazón, ¿sí? Y manda a los hijos de Israel, a aquellos, ahora lo vamos a leer para que quede un poco más claro, aquellos que eran de las tribus de Israel, de la tribu de Judá, los manda a reconstruir aquella ciudad poderosa que había quedado en ruinas por el pecado del pueblo, ¿sí? Había quedado devastada. Amén. Y para que quede bien claro esto que yo estoy diciendo, vamos a ir a Esdras, al capítulo 1, dice: en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliera la palabra de Jehová, anunciada por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito en todo su reino este decreto, ¿sí? Solo cosa de Dios, amén. Solo la misericordia de Dios, solo el amor incondicional de Dios, que no se olvida de sus hijos,
a pesar de, ¿sí? Entonces ese decreto dice así: así ha dicho Ciro, rey de Persia, Jehová, el Dios de los cielos. El hombre la tenía clara, ¿sí? Tal vez era la siembra de Esdras, de Nehemías, de aquellos hombres que habían ido en cautiverio, ¿sí? El Dios de los cielos me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique una casa en Jerusalén. Que le edifique una casa en Jerusalén. Este hombre era más agradecido que nosotros hoy en día, ¿sí? El Dios de los cielos que me ha dado, dice, todos los reinos de la tierra, ¿sí? Estaba mostrando gratitud, estaba mostrando un corazón agradecido y humilde, porque reconocía que todo lo que tenía había venido de parte del Dios de los cielos, Jehová de los ejércitos, y me ha mandado que le edifique una casa en Jerusalén, que está en Judá. Y acá viene entonces el mandato bendecido, porque dice: quien de entre vosotros pertenezca a su pueblo, sea Dios con él. ¿Y qué dice? Suba. Vemos que el camino hacia Dios siempre es en ascenso, ¿sí? Siempre es en ascenso. Siempre estamos escalando una posición superior a la anterior, ¿sí? Amén. Y mientras preparaba esta palabra, yo podía entender lo siguiente, y es bueno que nosotros lo podamos saber, ¿sí? El camino con Dios es ascendente. Siempre vamos a ir subiendo. Yo nunca estuve cerca de la cima de una montaña, nunca, pero sí he visto muchos documentales, porque me gustan mucho esos documentales que escalan, y verdaderamente, yo digo, hay que servir para eso, ¿no? Pero bueno, y sabemos que más cerca de la cima, menos oxígeno, ¿sí? La gente como que les falta el oxígeno. Cuanto más alto, nosotros pasa algo parecido. Cuanto más alto estamos, cuanto más cerca de la cima, porque hemos ascendido en el camino del Señor, nos faltan las fuerzas y tenemos que recurrir al Espíritu Santo. Eso habla de madurez, eso habla de perseverancia, eso habla de ascenso. Amén. ¿Sí? No tiene mucho que ver tal vez con lo que Dios trajo, pero Dios me hablaba acerca de esto. Cuanto más cerca de mí, cuanto más cerca de la cima, más tendrás que depender de mí. Amén. Hasta que lleguemos a la cima y Él con su mano entonces nos pasa al nivel al cual cada uno de nosotros tenemos y debemos de anhelar. Amén. Entonces dice: suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa de Jehová, Dios de Israel. Él es el Dios, la cual está en Jerusalén, y a todo el que haya quedado en cualquier lugar donde habite, que las gentes de su lugar lo ayuden con plata, con oro, con bienes, con ganados, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Amén. Este rey la tenía clara, y este rey hizo un edicto, un decreto para que los hijos de Israel, los hijos de Judá, volvieran a su tierra y reconstruyeran la casa que estaba en Judá. ¿Sí? Amén. Y en el versículo 5, ¿saben que la vida del cristiano es un permanente levantarse? ¿Sí? No lo ponemos todavía, porque yo quiero que no se enfoquen todavía en el versículo, sino quiero que ustedes puedan recibir lo que Dios hoy quiere hablar. Dios hoy habla de que los hijos de Dios permanentemente nos tenemos que estar levantando. ¿Para qué? Para conquistar, para construir,
para edificar, para no ser vencidos, sino vencer. Tenemos que levantarnos permanentemente. Y en este libro de Esdras y en el de Nehemías habla permanentemente, más de varias veces, dice, y se levantaron, y se levantaron, y se levantaron. Amén. ¿Cuántos de nosotros nos levantamos en esta hora a clamar? Yo digo que los que se levantan, que levanten sus manos. Si usted no levanta sus manos es porque usted no está dispuesto a levantarse. Y nos tenemos que levantar para construir, para edificar y reedificar, conquistar y reconquistar aquello que ya está, aquello que ya está. Todos nosotros tenemos bendiciones que conquistar y que alcanzar. Y que muchas veces por estar cautivos con opresión, dijera una ex compañera mía de trabajo que no era cristiana, decía, tiene el balde, no entiende nada, tiene un balde. Eso nos pone Satanás, un balde, para que no podamos saber, ni ver, ni entender. Amén. Entonces allí en Esdras 1:5 dice, entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín, los sacerdotes y levitas, todos aquellos a quienes Dios puso, ¿en dónde? En su corazón subir a edificar la casa de Jehová, la cual está en Jerusalén. Dios hoy pone en tu corazón que te levantes y que edifiques. Edifica tu vida, edifica tu fe, edifica tu casa, edifica tu hogar, edifica tu familia. No importa el lugar que ocupes. Podés ocupar lugar de padre, de madre, de hijo, pero donde tú estás, levántate y edifica. Edifica en tu trabajo, edifica en tu hogar, edifica en tu iglesia, edifica. Hemos sido llamados para edificar, para levantarnos y construir. Hemos sido llamados para construir, edificar, conquistar, reconquistar y reedificar y restaurar. Amén. Hemos sido llamados. Así como aquel pueblo fue llamado por medio de Ciro, fue llamado por Jehová, y ellos se levantaron. Y todos los que habitaban en los alrededores los ayudaron con plata, con oro, con bienes y ganado, y con cosas preciosas, además de toda clase de ofrendas voluntarias. Y el rey Ciro sacó los utensilios, ¿sí? Aquel rey Nabucodonosor que se llevó por el gran pecado de Israel, del pueblo israelita, del pueblo judío, ¿sí? A pesar de que Jeremías les dijo, no escucharon. Escucharon profetas que les hablaban de su propio corazón, ¿sí? Porque era más fácil. Siempre vamos a inclinarnos por lo más fácil, ¿sí? Por lo más fácil. Y cuando Nabucodonosor los lleva, también se lleva todos los utensilios de la casa de Jehová. Pero lo triste de todo esto, que aquellos utensilios que se habían construido, que se habían hecho para adorar a Jehová en su casa, en su tabernáculo, en su presencia, en los holocaustos, en los sacrificios, aquel rey Nabucodonosor, enemigo del pueblo israelita, lo llevó a la casa de sus dioses y allí quedaron, ¿sí? Entreverados en las cosas de otros dioses. En total los utensilios de oro, de plata eran 5.400. Todo esto lo hizo llevar a Sesbazar, con los que los subieron. Siempre el camino de Dios es en ascenso, siempre. Por eso dijo Jesús que es angosto, ¿sí? El camino ancho a veces es o línea recta o en descenso, fácil. Amén. El camino de Dios es siempre en ascenso, ¿sí? Amén. Y entonces se lo entregó a Sesbazar, príncipe de Judá. La cuenta de ellos, bueno, acá dice eran un montón, ¿sí?
Entonces los lleva y se los entrega al sacerdote, y los utensilios de oro, de plata, preciosos, llegan nuevamente al lugar donde tenían que estar. Amén. O sea que cuando Ciro tiene esa revelación, también él comienza a deshacerse de las cosas que no eran de él, de las cosas que eran de Dios, que eran del pueblo israelita, y entrega todo eso al pueblo para que nuevamente lo lleve a la casa de Jehová. ¿Sí? Amén. Entonces vemos en el 1:5 que el pueblo se levantó, que siempre tienen que subir, ¿sí? Y que siempre vamos a tener, cuando nos vamos santificando, cuando tenemos la revelación del Dios de los cielos, vamos a tener que entregar cosas que están mal, ¿sí? El rey Ciro entregó aquello tan malo que había hecho Nabucodonosor, ¿sí? ¿Amén? En el capítulo 2 de Esdras, en el versículo 1, dice: estos son los hijos de la provincia que regresaron del cautiverio, aquellos que Nabucodonosor, rey de Babilonia, había llevado cautivos a Babilonia, y que volvieron a Jerusalén y a Judá, cada uno a su ciudad. Cada uno a su ciudad. Amén. ¿Qué quiere decir? Que tenemos un lugar. Tenemos un lugar. Amén. ¿Cuál es nuestro lugar? Podemos decir nuestra casa, nuestro hogar, ¿sí? Tenemos un lugar en el cielo que Jesús fue a preparar, porque dijo Jesús: yo me voy y voy a prepararles un lugar. Amén. Aquí en la tierra tenemos un lugar de congregarnos, que es esta casa. Amén. Tenemos un lugar y cada uno fue a su lugar. Amén. Cada uno fue a su ciudad. Los que llegaron con Zorobabel fueron, y ahí empieza a decir, todos los que llegaron fueron unos cuantos, y aquellos hombres se alistaron y se ordenaron para la reconstrucción del templo. Amén. Fíjense en el 2:64. Dice: toda la congregación unida como un solo hombre. ¿Saben cuántos eran? Eran 42.360. 42.360 hombres que como un solo hombre estaban construyendo y reconstruyendo los muros de la ciudad. ¿Ven? Como un solo hombre. Eso habla de alineamiento, habla de obediencia, habla de sujeción. Si aquellos hombres pudieron llegar como un solo hombre, es porque estaban alineados, porque estaban en orden de batalla, estaban en orden de construcción. Amén. ¿Sí? Todo tiene que ser con un orden. No podemos vivir la vida sin ese orden. ¿Sí? En una casa, los papás, los padres son los que van allí ordenando, son esa autoridad de la casa, ¿sí? Y nosotros muchas veces somos hijos y decimos: pero esto lo están haciendo mal, esto lo están haciendo ellos, no, son los papás, ¿sí? Son los donde nos tenemos que alinear. Una familia unida es como un solo hombre, ¿sí? Caminando todos en la misma dirección. Y no hay enemigo que los pueda vencer cuando están unidos. Cuando el enemigo puede entrar y dividir y separar, que la división es lo que Satanás quiere, es porque una familia, un matrimonio está dividido. ¿Sí? Amén. Muchas veces para estar unidos vamos a tener que sujetar nuestra razón a la razón de otro, ¿sí? Pero qué mejor que estar unidos, ¿sí? Amén. Qué lindo es cuando vamos a ir al ambiente laboral, muchos de nosotros acá trabajan, ¿sí? Y ahí a veces hay muchas diferencias, amén. Hay muchas diferencias,
pero de la única forma que vamos a trabajar en un lugar como un solo hombre es sujetándonos y alineándonos. ¿A qué? Bueno, a mi jefe. ¿Sí? Yo no puedo, mi jefe no me puede decir, lleva esto para allá y yo lo llevo para allá. ¿Sí? Entonces, esa empresa va a salir adelante. Va a salir adelante. Porque todos están como un solo hombre, trabajando por lo mismo. ¿Sí? Porque está bien y porque en esa empresa yo voy para ganarme mi sueldo. Yo no puedo pretender hacer las cosas como yo quiero. ¿Sí? Siempre nos vamos a tener que sujetar a alguien, siempre. La vida es un poco eso. ¿Sí? Y cuando no nos queremos sujetar, pasan las cosas que pasan. Hay división, hay separación y ya no estamos como un solo hombre. Amén. Por eso es importante caminar. Dice que eran 42.360 como un solo hombre. Qué mensaje poderoso. Yo no sé si lo estás recibiendo. Yo no sé si lo estás entendiendo, comprendiendo. Siempre tenemos que manejarnos en armonía, ¿sí? Porque allí hay bendición y vida eterna. Amén. Hay bendición y vida eterna. Toda la congregación unida como un solo hombre eran de 42.360, sin contar sus siervos y siervas, que eran 7.337. Había también 200 cantores y cantoras, que tenían 736 caballos, 245 mulas, asimismo 435 camellos y 6.620 asnos. Era un pueblo poderoso. Y más poderoso cuando estaba unido con Dios. ¿Sí? Amén. Tenían un potencial ese pueblo, tenía un potencial. Y saben que una vez yo leía, estudiaba, que dice que el pueblo israelita, Dios siempre lo podía sacar adelante, porque el pueblo israelita no había perdido su estructura. A pesar de los diferentes cautiverios, el pueblo israelita nunca perdió la estructura de los sacerdotes, de los levitas. ¿Sí? Acá ellos llegan y ya llegan con la estructura hecha. Hay porteros designados por David. ¿Sí? A veces pensamos, ¿sí?, que el estar en la puerta es un servicio a Dios insignificante. Es un servicio importante, mis amados. Es sumamente importante y está seleccionado en la Biblia. Porteros estaban seleccionados por David. ¿Sí? David era un hombre de orden y tenía todo seleccionado. ¿Sí? Qué importante que es. Hoy por hoy Dios nos está mostrando algo, porque cuando suceden cosas grandes y graves como lo que está pasando de esta pandemia, ¿sí?, Dios a veces mueve cosas grandes para mostrarnos cosas pequeñas. Y entre esas está cómo me comporto yo en este tiempo en la iglesia. ¿Sí? ¿Cómo me comporto en la iglesia? Estar allí en la puerta es algo hoy por hoy más que importante. La diligencia y la responsabilidad de los que están allí pueden salvar de que uno de nosotros nos contagiemos del coronavirus. ¿Sí? La responsabilidad de los que están en la puerta, la diligencia, pueden impedir que alguien con el COVID-19 ingrese y nos contagie. ¿Sí? Alguien me decía el otro día que no podemos ser paranoicos. ¿Cómo es? Algo así era. No, no es eso. Es diligencia, es responsabilidad.
Es responsabilidad. Esta pandemia, Dios, entre muchísimas otras cosas, las ha permitido y la ha permitido para que seamos responsables y para que afinemos más que nunca nuestra diligencia y nuestra responsabilidad. Yo no entro a mi casa sin pasar por una alfombra de desinfección. Tengo en mi casa una alfombrita y le echamos. Y llegamos a casa y paso por la alfombra. Porque estamos en medio de una pandemia, de un virus que desde no provocar nada va hasta la letalidad. Y si yo lo adquiero, puedo matar a alguien o el virus me puede matar a mí. Entonces tenemos que ser responsables. Y yo tengo que pedirle a los demás mi misma responsabilidad. Si yo viajo en ómnibus y al lado mío va alguien sin tapaboca, yo le tengo que exigir que se ponga el tapaboca. Porque si le viene un estornudo inesperado y tiene el coronavirus, me lo va a contagiar. Hay derechos, amados, y obligaciones. ¿Sí? Hay derechos y obligaciones. Y los valientes arrebatan la bendición. Los valientes. No es fácil ser diligente y ser responsable. Lleva esfuerzo, lleva constancia, lleva perseverancia. Amén. Y yo creo que aquel pueblo era así, era diligente y eran como un solo hombre. En el 3:2 dice: entonces, otra vez, se levantaron, siguiendo con el tema de los israelitas. Entonces, dice, cuando llegó el 7º mes y ya establecidos los hijos de Israel en las ciudades, se congregó el pueblo como un solo hombre en Jerusalén. Entonces se levantaron Yeshua, hijo de Josadac, con sus hermanos, los sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Salatiel, con sus hermanos, y edificaron el altar del Dios de Israel para ofrecer sobre él holocaustos, como está escrito en la ley de Moisés, varón de Dios. ¿Sí? Había un lugar en la casa en Jerusalén, había un lugar para poner el altar, que también había sido destruido. Y dice que por causa de los enemigos, ellos hicieron el altar en su base. Lo volvieron a poner allí, lo restauraron, lo reconstruyeron. Porque aquellos hombres israelitas y judíos sabían, y hoy la iglesia sabe, que solamente ofreciendo sacrificio vamos a ser libres de los enemigos. Mis amados, no pretendamos vivir la vida light. Si estamos en tiempo de pandemia, hagamos altar, porque detrás del coronavirus está un demonio. Ninguna enfermedad viene de parte de Dios. Hay un demonio camuflado detrás del COVID-19 para matar, para robar y para destruir. Ay, pastora, no vea demonios por todos lados. Pues sí los veo, porque son. Porque hay un mundo espiritual. Hay un mundo espiritual. Y por la misericordia de Dios, y le doy gracias a Dios, es sensible al alcohol, es sensible al hipoclorito, es sensible al desinfectante de la alfombra, es sensible al jabón. Capaz que son tiempos que nos podemos comprar un buzo menos, un pantalón menos, pero compremos desinfectante porque el virus es sensible a esos desinfectantes. Los mata, lo destruye. Y ni hablar si usted dobla rodillas y hace altar en su base. Para que los enemigos de alrededor no los destruyeran, ellos hicieron altar en su base, aún antes de reconstruir los muros. Estaban reconstruyendo los muros
Pero ellos sabían que el muro principal era el de la oración para estar protegidos. Tal vez si hubieran construido todos los muros y después hubieran hecho el altar, tal vez no hubieran podido terminar esa construcción. Y aunque vino el enemigo varias veces y los hizo detener la obra varias veces, usted la puede leer, ellos se levantaron y construyeron. Pero ya tenían el altar. En ese altar ellos eran fortalecidos. En ese altar ellos eran defendidos. En ese altar ellos eran protegidos. En ese altar ellos conocían al Dios que los amaba y que los protegía. ¿Saben por qué? Porque los enemigos venían a decirles, pero estos tontos, ¿qué están haciendo? Era en el altar que ellos sabían que ellos eran un pueblo poderoso, porque en el altar Dios respondía. Dios respondía. Dele con fuerza, palmas. Dios responde al sacrificio del altar. Dios responde, amados. Haga altar. Reconstruya el altar. Y van a venir los enemigos en contra de su vida. Y no lo van a poder derribar. Esdras, Nehemías, vemos en el libro de Nehemías, los dos. Después de Ciro vino Artajerjes. Y allí, Artajerjes entonces envía a Esdras. Esdras era un sacerdote, era escriba, conocía la ley de Jehová. Y Nehemías era un hombre civil, un hombre del pueblo, pero con un alto cargo, que estaba como copero del rey porque estaba cautivo, ¿sí? Estaba cautivo. Pero tan buen empleado era Nehemías y aún Esdras, que cuando le fue a servir el vino, porque él era copero del rey, el rey lo vio triste. Vamos a leer esa parte de Nehemías, nos salteamos todo esto. Leemos que es tan precioso, ¿sí? Dice palabra de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes Quisleu, en el año 20. Quisleu es fecha indicada correspondiente a noviembre a diciembre, ¿sí? En el año 20, que estando yo en Susa, dice Nehemías, capital del reino, vino Hananí, uno de mis hermanos, con algunos hombres de Judá. Él estaba en Susa, él estaba en Persia, ¿sí? Sirviendo al rey de Persia, a Artajerjes. Entonces vino Ananías, que iban y venían, porque ellos habían sido enviados por Ciro hasta Jerusalén a reconstruir la casa. Y bueno, y vino él. Entonces le pregunté por los judíos que habían escapado, los que se habían salvado de la cautividad, y por Jerusalén. Ellos me dijeron el resto, los que se salvaron de la cautividad. Cuando el rey Nabucodonosor, y no hay un tiempo cronológico en estos libros, pero cuando el pueblo israelita es llevado cautivo por Nabucodonosor, algunos se quedaron. Entonces dice, los que se habían salvado de la cautividad, allí en la provincia, porque ya Jerusalén ya se había convertido en una provincia del reino de Persia, ¿sí? Ya no tenían independencia. Están en una situación muy difícil y vergonzosa. El muro de Jerusalén está en ruinas y sus puertas destruidas por el fuego. Cuando oí, dice Nehemías, cuando oí estas palabras me senté y lloré. Hice duelo por algunos días, ayuné y oré delante del Dios de los cielos y le dije, te ruego Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guardas el pacto y tienes misericordia de los que te aman y observan tus mandamientos.
esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti. Un verdadero intercesor. ¿Sí? Le dolió en el corazón a aquellos hermanos en la condición que estaban. Y le dolió en el corazón en la condición que estaba Jerusalén. ¿Sí? Muchos aquí en esta congregación hay intercesores que oran por aquellos cristianos que viven sin muros, expuestos a las batallas y a los embates de Satanás. El intercesor hace muros alrededor de aquel que vive sin muros. Amén. En extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés, tu siervo. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés, tu siervo, diciendo: si vosotros pecáis, yo os dispersaré por los pueblos, pero si os volvéis a mí y guardáis mis mandamientos y los ponéis por obra, ahora vuestra dispersión sea hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré, de allí los tomaré. ¿Cuántos de nosotros, por estar lejos de Dios, hemos caminado por caminos dispersos, por caminos de confusión, de engaño, de mentira? El mundo está lleno de mentiras, amados. El mundo está lleno de engaños. Por apartarnos de Dios, por vivir sin Dios, caemos en filosofías que nos envuelven, que nos engañan, que nos confunden. ¿Sí? Los otros días miraba un programa. Sí. Y en las películas son incapaces de poner. Era una película que trataba de un hombre que tenía cáncer. ¿Sí? Entonces la esposa, con el dolor que tenía, lo lleva a un curandero. ¿Sí? Y el curandero tenía en los vídeos el lenguaje chino. ¿Sí? Pero difícilmente un productor de películas va a decir: te llevo a una iglesia evangélica y allí en la iglesia evangélica te van a sanar, te van a liberar. Pero lo bueno, que el que hizo esa película la tenía clara, así como Ciro. El hombre estaba padeciendo de un tumor y tenía pocos meses. Y la película muestra que desde chiquitito él estaba con una ira profunda con su mamá por un evento que pasó. Y nosotros los cristianos sabemos que si no desatamos perdón, esa forma de vivir sin perdonar a alguien que nos haya ofendido, que nos haya hecho un daño grande o pequeño, a veces la ofensa no es tan grande, a veces la ofensa no es real, pero vivimos masticando esa ofensa y vivimos envenenados, enojados, con bronca, deseando mal, con ira retenida, y eso enferma el cuerpo. Los que hemos pasado por retiros en sanidad interior sabemos que eso lo hemos enseñado, ¿sí? La falta de perdón enferma el cuerpo. Y una de las enfermedades que trae, la falta de perdón, es cáncer. Porque no sé qué pasa ahí en las células que se debilitan, la parte inmunológica, etcétera, y produce esas enfermedades crónicas o el cáncer. Y en esta película le decía, el chino le decía que tenía ira contenida, que desate la ira. Bueno, yo después no la seguí mirando. ¿Sí? Difícilmente dicen en una película, hablan de Jesucristo. Pero sí pueden hablar de las filosofías orientales. Por eso, amados, estamos rodeados de confusiones, de mentiras y de engaños en nuestra mente. Solo la luz de Cristo, solo somos privilegiados de haber alcanzado la puerta angosta, que pocos son los que la hallan. Así dijo Jesús.
¿sí? Pocos son los que la hallan, porque estamos en un mundo lleno de filosofías engañosas, mentirosas. Amén. Solo Jesús es la luz pura, pura, que nos puede guiar por el buen camino. ¿Ven? Entonces aquel hombre intercedió y le dice: Señor, nos hemos corrompido, acuérdate ahora de tus palabras, porque Jehová le dice a Moisés: si siguen mis estatutos y mis decretos, siempre estaré con ustedes. Si se apartan, yo los dejo en las manos de sus enemigos. Pero si se arrepienten y vuelven a mí, me van a tener de vuelta. ¿Sí? Entonces Nehemías, intercediendo por Jerusalén, le dice a Dios: acuérdate de tus palabras que le dijiste a Moisés. Amén. Entonces dice que allí él está entristecido. El rey, si sería un hombre de confianza Nehemías, ¿no? Porque el rey lo vio, él le trae el vino al rey, porque era el copero del rey. Le trae el vino, se lo sirve y estaba triste. Y el rey le dice, Artajerjes le dice: ¿por qué estás triste? Y él le explica. Pero antes él le había pedido a Dios que le pudiera abrir el camino para ir a Jerusalén. Y cuando él se enfrenta, Dios preparó todo. Dios preparó. Y cuando él va a llevarle el vino al rey, el rey lo ve triste, le pregunta por qué, y él le dice por qué. Entonces le dice, bueno, le dice si puede ir unos días para reconstruir allí los muros. Y el rey le dice que sí. Y dice que al lado, detalle, ¿no? Que al lado del rey estaba la reina. Amén. O sea que Dios estaba moviéndose totalmente en la familia real para dejar ir a Nehemías. Y eso habla de aquel hombre bien conceptuado por aquel rey. ¿Sí? Y lo dejó, le preguntó cuántos días iba a estar, y Nehemías se va. ¿Sí? Nehemías se va. Y allí le habla al pueblo. Y dice allí en el versículo 18: entonces le declaré como la mano de mi Dios había sido buena conmigo, y asimismo las palabras que el rey me había dicho. Les cuenta a los judíos cuando estaba allí. Y ellos respondieron, ¿qué respondieron? Levantemos y edifiquemos. Levantemos y edifiquemos. Qué bueno cuando viene alguien y le dice: mira, yo creo en un Dios poderoso, en un Dios que abre puertas, que abre caminos. En medio de aquella cautividad, pero aquel hombre se ganó la confianza del rey. Posiblemente Esdras y Nehemías llegaron a Babilonia, llegaron al cautiverio siendo muy chiquitos, ¿sí? Y si eran coperos del rey, si estaban alrededor del rey, posiblemente fueran eunucos, como Daniel, ¿sí? Porque lo que hacían los reyes, que se llevaban cautivos aquel pueblo, porque el pueblo hebreo tenía algo especial, ¿sí? Que los que no eran hijos de Dios lo veían y por las dudas se aseguraban haciéndolos eunucos para que no se reprodujeran. Y después que se recuperaran, eran sus siervos. ¿Sí? Nehemías, Esdras, Daniel, gente diligente, gente íntegra, que lograron lugares altos por esa integridad y por esa honestidad. ¿Sí? Pero también, como dice la palabra de Dios, serás bien visto si eres íntegro delante de los hombres y delante de Dios. Serás bien visto si eres íntegro delante de Dios y delante de los hombres. ¿Sí? Eran gente que de jovencitos, eran responsables, eran diligentes. Entonces Dios los pudo usar. Y dijo el pueblo: levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para el bien. Amén. Entonces,
Ya estamos llegando ya al fin, no nos podemos seguir extendiendo, ¿sí? Pero el mensaje es que no hay obra poderosa de Dios en nuestras vidas si no nos levantamos. Nos tenemos que levantar. Acá en Esdras y en Nehemías, la palabra levantemos o se levantaron y edificaron, se pusieron de pie, se repiten varias veces. Levanto como deber que lean Esdras y Nehemías. Esdras es cortito y Nehemías también, es un poquito más, tiene algunos capítulos más, pero son dos libros muy cortos y hermosos, ¿sí? Ese es ese eslabón de cuando el pueblo israelita va cautivo, queda cautivo, ¿sí? Y la liberación después del cautiverio de Babilonia. Es ese eslabón que hay, es Esdras y Nehemías, ¿sí? Esdras es el libertador espiritual y Nehemías es el libertador civil, porque si ustedes leen allí, después Nehemías pone una serie de leyes, purifica y santifica al pueblo, ¿sí? Por haber estado sin muros, por haber estado cautivos, por haber estado lejos de Dios, se fueron mezclando. Y uno de los requisitos que Nehemías pone junto con Esdras es que tenían que separarse totalmente. Parejas que se habían hecho con los del pueblo, con los de la tierra, bueno, tenían que cortar con esa relación porque tenían que volver a ser pueblo israelita, el pueblo de Jehová, y no podía haber mezclas. Amén. Si usted lee Nehemías, allí va a entender lo que yo le estoy diciendo, pero siempre va a haber que tener una renuncia, no una renuncia a nuestra pareja ni nada, no, eso no, pero sí una renuncia a cosas con el mundo, a relaciones con el mundo. Eso es simbólico, ¿sí? Pero si yo soy cristiano, yo voy a tener que, no puedo tener mezclas de pensamientos ni mezclas de cosas que contaminan. Yo tengo que identificarme, ¿sí? Tengo que santificarme y consagrarme. Amén. No es difícil, amados, no es difícil. Simplemente decirle, Señor, como dijo Nehemías, ayúdame, tú dijiste que si yo me vuelvo a ti, tú me vas a restaurar, tú me vas a ayudar, me vas a fortalecer. Amén. Pero hay que tener una actitud, levantarse, ¿sí? Si hoy estamos aquí, estamos levantados, vinimos. A las 6 de la mañana nos levantamos, hacemos altar, ¿sí? Porque los enemigos son muchos. Tenemos que hacer altar y construir muros de oración, construir muros de fidelidad, de santidad. Amén. Ponernos de pie. Bueno, ahora vamos a ponernos de pie. ¿Sí? Gloria a Dios. A todos aquellos que están conectados con nosotros por medio de nuestra página, de nuestro Ministerio Evangélico Vida en Abundancia, por el Facebook Live, yo te invito a que el sábado a las 19:30 puedas estar conectándote nuevamente con nosotros, ¿sí? Que va a haber palabra poderosa, palabra de bendición. Y Dios en este tiempo, es un tiempo que Dios está derramando. Dios está haciendo de tu vida un odre nuevo. ¿Por qué? Porque Dios está derramando vino nuevo. Está derramando sobre sus hijos, sobre su pueblo, sobre aquellos que se levantan y caminan hacia Dios. Amén. A reconstruir y a restaurar lo que el enemigo ha destruido. ¿Sí? Por eso vamos ahora entonces a alabarlo un segundito, ¿sí? Vamos a alabarlo. Vamos a decirle que es nuestro destino, que somos el remanente. Vamos a gozarnos en su presencia. Me despido de aquellos que están conectados. Les bendigo y gracias por estar allí con nosotros. Vamos a alabarlo. Alábelo.